Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Me escuchan bien por atrás? ¿No? ¿Sí? Muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Buenos días a todos. En el marco de los seminarios institucionales de la Universidad del Mar, tenemos el honor, el enorme privilegio y en lo personal el gusto de contar con 3 profesores de muy alto nivel académico que nos acompañan hoy para los seminarios institucionales. Ya los presentará el maestro Marco Antonio apropiadamente, pero ellos son el doctor Francisco Martínez Gómez, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de Coahuila. Está la doctora Adriana Ortega Ramírez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y el doctor Jorge Rebolledo Flores, del Colegio de Veracruz. Quiero agradecerles públicamente a ellos, ya lo hice en privado, pero públicamente, que nos acompañan aquí. Ellos son, como ya dije, catedráticos de primer nivel y se suman a nuestros seminarios institucionales, que en lo particular el día de hoy el seminario forma parte de un proyecto que registramos el año 2016, en el Instituto de Estudios Internacionales, que se llama Corporaciones Multinacionales, Gobierno y Comunidades en Oaxaca, definiciones, interacciones y casos. Este proyecto de investigación va a derivar en un libro que se llama Corporaciones Multinacionales, una mirada a Oaxaca, que es un proyecto de investigación que consideramos los coordinadores es en efecto una contribución al estado del arte, una contribución a la literatura, no nada más de corporaciones multinacionales en sí, sino al estado de Oaxaca. Es un proyecto que consta de 30 ensayos, 30 trabajos, son 32 autores en total, y de este libro lo dividimos en 3 partes. La primera parte es definiciones, qué son las corporaciones multinacionales, cuál es su naturaleza, con qué aspectos sociales, políticos o económicos se vinculan. La segunda parte tiene que ver con las interacciones y la tercera parte tiene que ver con los casos de estudio. Curiosamente, los 3 profesores que hoy nos acompañan escriben un capítulo, hicieron una contribución para la dimensión de las dimensiones. Entonces, mientras el doctor Francisco Martínez nos va a hablar de su trabajo, que por cierto lo hizo en conjunto con la profesora Noemí López Santiago, que es también profesora investigadora del Instituto de Estudios Internacionales, nos va a hablar sobre las corporaciones multinacionales y la agricultura familiar. Mientras que la doctora Adriana Esletza nos va a platicar sobre las corporaciones multinacionales y su vinculación con la migración o los procesos migratorios, y el doctor Jorge Rebolledo se va a abocar a explicar la vinculación entre multinacionales y la dimensión política. Entonces, como verán, son 3 dimensiones distintas entre sí que se relacionan con el tema de corporaciones multinacionales, que, como ya lo hemos explicado algunas veces en clase, forma parte dentro de la Agenda de Estudios Internacionales, dentro de la subdisciplina de Economía Política Internacional. El capítulo 7 del libro está a cargo de la doctora Adriana Esletza, el capítulo 9 está a cargo del profesor Rebolledo y el capítulo 10 a cargo del doctor Francisco Martínez, en conjunción con la maestra Noemí López Santiago. Así que aprovecho para darle la bienvenida a los autores. Voy a dar ahorita la palabra al maestro Marco Antonio Guadarrama Vega, que los va a presentar apropiadamente. Sean ustedes bienvenidos. Estamos segmentando el seminario en una participación de aproximadamente entre 20 minutos y media hora para cada ponente. Eso va a ser hora y media, y vamos a dejar media hora para que ustedes puedan interactuar a través de comentarios o preguntas y respuestas con los ponentes. Así que le voy a dar la palabra al profesor Marco Antonio para que los presente apropiadamente. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Les voy a pedir un favor, poner en silencio sus celulares, por favor. Tienen 10 segundos para hacerlo. Y, ¿nos escucha?
escucha? Sí, ok, voy a tratar de hablar más fuerte. Bueno, me complace en agradecer a los invitados que hayan hecho caso a nuestra solicitud de venirnos a apoyar en este evento, y voy a dar paso a presentar a cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, presento al doctor Francisco. Doctor, bienvenido. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional por la Universidad de Guadalajara, el CIESAS Occidente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1. Obtuvo su maestría como economista agrícola por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y su licenciatura como ingeniero agrónomo administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, consejero agrícola de la Delegación Permanente de México ante la FAO, de 1979 a 1982, y consultor temporal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus líneas de investigación son globalización de la economía y la agricultura, globalización y políticas públicas. Doy la bienvenida a la doctora Adriana. Ella es profesora investigadora de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, su licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría en Estudios sobre Estados Unidos en la Universidad de las Américas Puebla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Sus líneas de investigación son políticas migratorias comparadas, relaciones México-Estados Unidos y teorías de las relaciones internacionales. Es responsable del cuerpo académico consolidado Procesos Transnacionales y Migración, que organiza la Cátedra Puebla-Nueva York, que analiza el flujo migratorio entre estas dos ciudades. Finalmente doy la bienvenida al doctor Jorge Rebolledo. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos. Ha hecho además estudios de posgrado en la Universidad de Carleton en Canadá, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de California en San Diego. Es candidato a doctor en Estudios Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Miami, experto en narcotráfico, crimen organizado, seguridad pública, seguridad nacional, migración, relaciones México-Estados Unidos, instituciones y feminismo. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Veracruz. Les voy a pedir como un último favor, un aplauso caluroso para nuestros tres invitados, por favor. Bueno, cedo la palabra al doctor Francisco. Él va a iniciar este seminario. Ok, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este seminario. Le agradezco al doctor Alberto Lozano, a su gentileza, y también a los compañeros, a Marco Guadarrama y a la profesora maestra en Ciencias, Noemí López Santiago, que me hayan invitado a este seminario internacional. Me da gusto también de que ustedes, entre los estudiantes, pues una parte tengan el interés en las relaciones internacionales, y otra parte de ustedes tal vez sean alumnos del área de economía. El tema que voy a abordar yo lo titulamos Corporaciones Multinacionales y Agricultura Familiar. Es un trabajo en conjunto que hicimos con la profesora Noemí López Santiago y un servidor. Y vamos a abordar, no sé quién le puede ayudar ahí con
Muchas gracias. Vamos a abordar dos temas. Básicamente, por una parte vamos a hablar sobre las contradicciones que hay entre los intereses de las grandes corporaciones y la agricultura familiar. Vamos a ver esas tensiones que hay en esos dos campos, ámbitos, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Y también vamos a hablar un poquito más específicamente de un tema que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad agrícola y los conflictos que también se da con la agricultura moderna y en particular con las semillas transgénicas. Y vamos a tratar el tema también de los derechos de la propiedad intelectual. La que sigue, por favor. Voy a empezar un poquito con explicar este conflicto o este desafío que hay entre, por un lado, un proceso de concentración muy fuerte que se da en la agricultura, donde un grupo de empresas muy grandes participan de una manera muy significativa en la generación de semillas y en la producción o en el control de productos alimentarios muy importantes como son los granos, o también participan en la cuestión de la generación de insumos como fertilizantes, ¿no? Entonces observamos que hay un proceso muy fuerte de concentración, es decir, que pocas empresas tienen el control de estos alimentos. Y por otro lado tenemos el caso de la agricultura familiar, que no obstante estos procesos sigue siendo muy significativa, al grado que comentamos que en el 2014, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación consideró que tituló como el año de la agricultura familiar, ¿no?, para rescatar un poco el valor que tiene esta actividad familiar dentro de la producción de alimentos, ¿verdad? Y aquí señalamos cómo es muy significativa la participación de estas organizaciones a nivel familiar en la producción de alimentos, no solo en México, sino en general en todos los países, ¿no? Que por una parte la agricultura alimentaria sigue siendo fundamental y por otro lado vemos este proceso de concentración muy fuerte en la producción en el control de la producción de alimentos y de insumos como los fertilizantes, las semillas, ¿no?, la maquinaria agrícola, ¿no? Muy bien, la que sí. Voy a poner también el caso de un tema que me parece relevante, que tiene que ver con la globalización de la agricultura y que tiene que ver también con negociaciones internacionales que se han llevado a cabo a organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, y por otro lado en otros organismos como es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces vamos a hablar estas negociaciones en torno a lo que se llama el germoplasma agrícola. ¿Qué es esto del germoplasma agrícola? Bueno, el germoplasma agrícola vienen siendo todas estas genes que se encuentran normalmente en las semillas y que son portadores de la herencia que en el caso de las plantas agrícolas se transmiten a sus descendientes. Y para los expertos en cuestiones agrícolas, ¿verdad?, este factor es muy importante porque es la base para la obtención de semillas mejoradas. Seguramente han escuchado este concepto de semillas mejoradas, que son semillas que tienen un mayor porte productivo o que tienen alguna característica de resistencia por ejemplo, al estrés hídrico o algún otro factor que sea relevante para los agricultores. Entonces, el germoplasma, eso es el germoplasma agrícola, pero
otro aspecto que es muy importante relacionado con el germoplasma agrícola es que nuestro país, México, junto con Centroamérica, es uno de los principales centros de origen de algunos cultivos, como uno muy importante es el maíz. Aquí las culturas prehispánicas domesticaron el maíz en esta zona, ¿verdad? Y igual domesticaron otros cultivos como el chile, como el tomate, como el frijol. Entonces México es un país rico en ese sentido, como país que aportó a la, pues ahora sí que a la humanidad, todas estas plantas, ¿verdad?, que a veces nosotros mismos, nosotros los que somos de estos lugares y de estas regiones, no valoramos lo suficiente. Yo creo que ese es un aspecto que me gustaría destacar. México es el centro de origen y Mesoamérica de muchos cultivos muy importantes. Y realmente los principales cultivos que se utilizan para la alimentación y para la agricultura se originaron en distintas regiones de países en desarrollo. No tan, digamos, los países desarrollados son, digamos, pobres, por decirlo en esos términos, en cuanto a aportación a los alimentos. Los países en desarrollo, ¿verdad?, son los lugares donde se domesticaron muchas de estas plantas. Muy bien. Entonces, ya más o menos explicamos qué es esta cuestión del germoplasma agrícola y ya les doy otro elemento de por qué es muy importante esta germoplasma agrícola, que también se utiliza el término recurso fitogenético. Sin embargo, la simbología o la forma de llamarlo también es importante. Tal vez el concepto de germoplasma agrícola, que asocia esto con la vida, sea un concepto más adecuado, más completo que el término recurso fitogenético. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué relación tiene un poco la globalización de la agricultura con el germoplasma agrícola? Yo les voy a dejar a ustedes un libro que elaboramos a fines de los 90s, que se llama así, precisamente ese es el título: La globalización de la agricultura, las negociaciones internacionales en torno al germoplasma agrícola. Y básicamente en este libro voy a aprovechar algunos minutos para explicar algunos aspectos de su contenido. La primera parte de este libro trata del proceso de institucionalización del control de estas semillas. Digamos que, para explicarlo de una manera muy rápida y espero no muy compleja, digamos, la agricultura la podemos dividir en tres grandes periodos. El primero es la agricultura tradicional, cuando se domestica la agricultura, y que todavía sigue siendo una forma muy importante de producción, ¿verdad? La segunda fase puede ser la fase de la agricultura de la revolución verde, que es cuando se utilizan las tecnologías, los paquetes tecnológicos para aumentar los rendimientos por hectárea a través de la genética tradicional. Y el tercer momento puede ser de la revolución de los genes, del uso de los transgénicos, del uso de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, en el primer periodo, cuando la agricultura tradicional e inclusive en el periodo de la agricultura de la Revolución Verde, se partía del hecho de que los recursos genéticos o el germoplasma agrícola debería ser de libre intercambio. Sin embargo, a partir de los fines de los 60, los países industrializados más ricos empiezan a establecer
lo que se llaman derechos de propiedad intelectual para proteger las tecnologías necesarias para generar estas semillas, ¿verdad? Y entonces en la FAO se da un debate, en la FAO, en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, se da un debate en torno a la cuestión del germoplasma agrícola. Los países en desarrollo, los países latinoamericanos, plantean la conveniencia de que los recursos genéticos sean considerados patrimonio de la humanidad y plantean también que se establezca una red de bancos de germoplasma bajo el control de Naciones Unidas y de esa manera, con estos dos conceptos, tratar de poner a disposición de Naciones Unidas el intercambio de este germoplasma y cerrar un poco la puerta a las ideas de los derechos de protección intelectual, puesto que eso favorecía a las grandes industrias semilleras que habían iniciado desde los 60, particularmente en los Estados Unidos, todo un proceso para que se aceptaran estos derechos de propiedad intelectual, porque ello les favorecía a las grandes industrias semilleras, ¿no? Los agricultores de los Estados Unidos, ¿verdad?, que solían ellos producir sus propias semillas, obviamente se opusieron en los años 40, en los años 50 a este proceso, ¿verdad? Sin embargo, finalmente ganaron, por decirlo en esos términos, los intereses de estas grandes corporaciones y lograron que los derechos de propiedad intelectual se establecieran en algunos países, particularmente países desarrollados. Entonces, en los años 80 se da esta discusión que en torno a cómo ordenar el intercambio del germoplasma a nivel mundial. Porque cabe también señalar que si bien es cierto que México es el centro de origen, por ejemplo, del maíz, Etiopía es el centro de origen, por ejemplo, del café, en la parte de la zona andina es el centro de origen de la papa, por ejemplo. Entonces, ningún país es, digamos, autosuficiente en materia de germoplasma agrícola. De alguna manera, la mejor forma de intercambiar el germoplasma pues es a través de un ordenamiento que sea bueno para todos los países. Y este ordenamiento que se intentó en la FAO en los años 80, a principios de los 80, es lo que buscaba que Naciones Unidas darle fuerza al organismo para que sea el garante de este intercambio y establecer esta idea de que los recursos genéticos o el germoplasma fuera patrimonio de la humanidad. Obviamente dentro de la FAO se da esta discusión entre los representantes de los gobiernos para ver esta propuesta, que por cierto se propuso por parte de México y se apoyó por parte del grupo latinoamericano, y también es el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces el grupo de los 77, que era fuerte, también apoyó mucho esta iniciativa. Pero también, inclusive, todavía la apoyaron muchos países desarrollados, como por ejemplo España. Se opusieron, pues obviamente, Estados Unidos, ¿verdad?, a instancias fundamentalmente de las muy grandes corporaciones que veían una posibilidad muy interesante para sus negocios, el establecer derechos de propiedad intelectual primero sobre las tecnologías, pero luego inclusive sobre los mismos genes, ¿no? Es un poco así como patentar la vida, ¿no? Posteriormente, en la FAO no se logró que se estableciera red de bancos,
pero sí se logró que se estableciera, bueno, una comisión de recursos genéticos, que es una de las organizaciones que se ha creado en los últimos 30 años, ahí dentro de este organismo, que discute permanentemente el tema del intercambio y los beneficios que se pueden generar por el uso de estos materiales, como es el germoplasma agrícola, ¿no? En los años 90, las industrias, y con el apoyo de los gobiernos de los países desarrollados, llevaron este tema a la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Y abrieron todo un capítulo dentro de las negociaciones que se llama ADIPIC, que significa el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Y fue uno de los temas de mayor negociación dentro de lo que se llamó la Ronda de Uruguay, ¿no? Que culminó en el 96, ¿verdad? 94, 96, y en esas negociaciones, pues uno de los temas más álgidos, más difíciles, es este tema de los derechos de propiedad intelectual. Los países en desarrollo han tratado de establecer una normatividad que sea más accesible para que dentro de los países en desarrollo puedan generarse empresas locales y regionales que puedan generar semillas y otros productos farmacéuticos, ¿verdad? Y que no solo sean las grandes corporaciones las que se beneficien, ¿no? Entonces, tener una injerencia mucho mayor en los marcos normativos y en las políticas. Entonces, digamos que una primera adelanto de conclusión es un poco como un tema que está relacionado con la agricultura familiar, que está relacionado con la agricultura en general, es muy relevante en los organismos internacionales y como este es solo un ejemplo, pero ahora muchos temas que están relacionados con la agricultura, por ejemplo, toda la cuestión de los niveles de subsidios, ¿verdad? Y muchas otras políticas, creo yo que deben de ser más analizadas, investigadas, reflexionadas. Por eso yo veo con gusto que ustedes se interesen en estos estudios internacionales, porque obviamente que es una cuestión que va a ir siendo cada vez más importante. O sea, el tema de la agricultura no es un tema solo para verlo a nivel local o a nivel regional, sino es un tema que tiene que verse en el ámbito supranacional, en el ámbito internacional. Muy bien. No sé cómo ando el tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, yo les voy a dejar aquí este libro que obviamente habla más en detalle de todo este proceso que se dio en los años 80, ¿verdad? Donde, bueno, pues tuve también la fortuna de participar en él como consejero agrícola en la representación permanente de México ante la FAO, y pudimos un poco recuperar esa experiencia y después tuve la oportunidad de hacer un doctorado y lo hice obviamente sobre este tema, que me parece que es de mucha importancia por tratarse de un patrimonio muy importante, que es el patrimonio de nuestra riqueza genética agrícola, pero también está muy relacionado con la cultura, con la diversidad, con la idea del pluriverso, ¿no? Que creo yo que es algo que debemos de retomar más para ver opciones y alternativas hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Volviendo un poquito también a otros aspectos del tema, yo también se señala en el trabajo como
el tema de la agricultura, sobre todo de la agricultura industrial que le llaman, la agricultura a gran escala, pues está siendo también identificada como una agricultura que tiene impactos de distinto índole, por ejemplo, en el medio ambiente, que tienen que ser más estudiados, ¿verdad? Y sobre todo que debemos un poco voltear los ojos hacia la agricultura familiar, como tal vez como una alternativa a partir de la cual se puedan ir desarrollando o incorporando más tecnologías, ¿verdad? Pero partiendo de la gran riqueza cultural y agrícola que se ha generado con el tiempo con la domesticación de todos estos cultivos, ¿no?, agrícolas en nuestro país. Entonces, digamos que la agricultura industrial, por un lado, tiene problemas un poco con la cuestión ambiental, tiene también muchas cuestiones que están relacionadas con el problema del cambio climático. Algunas alternativas para resolver esos problemas es fijar un poco más la atención en esta agricultura familiar como una alternativa también para evitar estos procesos que estamos viendo como el cambio climático. También la agricultura industrial pues está generando problemas, como ustedes saben, en la cuestión de la salud. Hay un problema muy serio de obesidad en México y en los Estados Unidos y está asociado mucho a esta agricultura industrial. Entonces es un momento de reflexionar, ¿verdad?, de hacer de ver un poquito qué aportaciones podemos tener nosotros de la agricultura familiar para mejorar la dieta alimentaria, ¿no?, y evitar los problemas que están generando. Por eso queremos revalorar un poco la agricultura familiar. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Por otro lado, obviamente que hay un problema social y económico muy serio en el hecho de que sabemos que las 2/3 partes de las personas más pobres en México provienen del medio rural. Entonces, atender un poco esta agricultura de pequeña escala sería contribuir a resolver un poco ese problema de pobreza y también de falta de alimentos, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿no? El mensaje es voltear hacia esta agricultura y buscar opciones para resolver todo este conjunto de problemas que estamos cada vez viendo con un poco más de preocupación. ¿La que sigue? Entonces, bueno, una vez que planteo un poco que la importancia de la agricultura familiar, habría que reflexionar también sobre cuál puede ser un poco la idea aquí, el papel del Estado, Estado-Nación. Yo creo que es momento ahorita de reflexionar este planteo que ha habido sobre el rol del Estado. En todos estos últimos 40 años se impuso mucho esta idea un poco del neoliberalismo, ¿no?, que plantea básicamente que las economías se deben guiar por los mercados y no por la acción del Estado, ¿verdad? De hecho, este otro libro también, que lo vamos a dejar por aquí, habla del neoliberalismo, un momento de la globalización, plantea un poco las dificultades que nos está representando esta visión de ver al Estado como un problema y la solución verla solamente en el mercado, ¿no? Este planteo del neoliberalismo está también muy asociado al individualismo, está muy asociado a esta idea de que los agentes públicos no son importantes, no son relevantes, este concepto de comunidad rural, son conceptos que no tenían una
aceptación muy amplia dentro del esquema del neoliberalismo, y creo que es momento de volverlos a reflexionar, volver a pensar en esos conceptos. Y esto de las comunidades, de la agricultura tradicional, de las comunidades rurales, tienen mucho que podemos aprender mucho de esas prácticas de cohesión social que existieron y existen dentro de estas comunidades y que pueden aportarnos mucho para la sociedad. Entonces, toda esta discusión sobre el papel del Estado es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la redefinición del Estado? Y también, ¿cuál es el papel que pueden tener los organismos internacionales? Cada vez más los problemas que tenemos dentro de la agricultura o que están asociados a la agricultura, como la cuestión del medio ambiente, exigen y requieren de una visión más amplia que rebasa el ámbito nacional. Por ejemplo, para resolver los problemas del cambio climático, del deterioro ambiental, pues necesitan que los organismos internacionales tengan un rol más activo. Y obviamente se necesita que los representantes de los gobiernos tengan, vean o tengan una actitud un tanto distinta, diferente, para enfrentar estos desafíos. Entonces, no obstante que estamos hablando de la agricultura familiar, que aparentemente es una cuestión que se remite al ámbito muy local, todos estos problemas tenemos que también llevarlos a las discusiones en los ámbitos de los organismos multilaterales, y obviamente también estos organismos tienen que hacer replanteos significativos para poder abordar este problema, que evidentemente es complejo porque requiere la participación de activos de distintos países, ¿verdad? Tal vez es muy importante el papel que puedan tener ahí las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Para participar de una manera más activa, reorganizar los mismos organismos internacionales, aprovechando toda esta nueva tecnología digital, ¿no? Para haber una mayor comunicación, una mayor actividad. Yo creo que los organismos internacionales juegan un papel muy importante. Por eso creo que sus estudios, y ojalá es un tema muy apasionante de los estudios internacionales, pues yo le veo mucho futuro y mucha relevancia, ¿verdad? Igual las cuestiones económicas que están implícitas en todos estos procesos, ¿no? Sí. Bueno, es un poquito lo que explicaba hace un momento, que dentro de este proyecto neoliberal tal vez ha tenido un sesgo muy a favor de la agricultura industrial y un desdén hacia la agricultura familiar. Entonces hay que replantearlo otra vez, hay que reflexionar más, hay que aprovechar toda esta gran diversidad cultural que hay en nuestro país, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, que sea eso una base para buscar alternativas, ¿no? Sigue. Bueno, presentamos un poco en el trabajo que lamentablemente el gasto público que se orienta hacia la agricultura familiar es relativamente muy bajo. El gasto público en México, como en muchos otros países, no nomás en México, se orienta hacia las agricultores grandes y no tanto hacia los agricultores pequeños, ¿no? Como que la política ha sido hacia los pequeños productores, apoyarla a través de acciones asistenciales, ¿no? Y no a través de acciones de política a favor de mejorar las capacidades y el talento de muchas de estas comunidades rurales. Entonces, ahora que a principios de
de este año, que vimos un gran cambio en los Estados Unidos, ¿no?, con la llegada del señor Trump, pues alguien planteaba, y creo que lo hacía bien, que había que revisar todo el presupuesto federal y obviamente también los estatales para ver, entre otras cosas, darle más importancia a cómo mejorar las capacidades locales, y entre ellas pues están las de la agricultura, ¿verdad? Cómo mejorar la cuestión de la capacitación, de la investigación hacia la agricultura. Hace poco habían algunos estudios que señalaban que México era uno de los países que menos gastaba en investigación agrícola en proporción a su tamaño, ¿verdad? Inclusive comparado con países pequeños, ¿no? Entonces México tiene que cambiar ese tipo de visiones, ¿no? Y además cambiar la manera de cómo abordar la investigación en el campo, ¿no? Ver cómo generar propuestas que un poco observen qué es lo que está pasando en las comunidades rurales, y a partir de ahí, y con el apoyo de la creatividad que hay, y mucha de los mismos productores, ¿verdad?, tratar de generar propuestas de investigación que apoyen, coadyuven a eso, y mayor capacitación. No ver un poco al sector como un lugar donde simplemente se dan apoyos de asistencia, sino verlo como, más bien como un lugar donde, o un espacio donde deben de apoyarse el talento y la capacitación y el ejercicio del Estado para mejorar estas capacidades de estos productores rurales, ¿no? Ahora también con la cuestión de la migración, que muchas personas a lo mejor van a tener que regresar dadas las presiones que hay en los Estados Unidos, pues todas estas propuestas deben ser más valoradas, ¿no? Sí. Bueno, Oaxaca, hablamos un poquito ahí en el trabajo, pues es un estado con una gran diversidad cultural, que ustedes lo saben mejor que yo. Es un estado con una gran producción agrícola de pequeña escala. Es un estado donde hay muchos ejidos, donde hay que recuperar también esta figura que así ha sido un poco abandonada por las entidades públicas, y que creo que hay que un poco retomar eso, ¿no? Sí. Bueno, una buena proporción de la población está en la agricultura, depende sus ingresos de la agricultura, y por lo tanto es relevante apoyar mucho más este sector, ¿no? A nivel, viendo un poco haciendo propuestas, que como le llama la CEPAL, multiescalas, es decir, ver la escala local, la escala nacional y la escala global, de cómo diseñar alternativas que vean esos ámbitos, ¿no? Se hacen de múltiples, ¿no? Que tengan un enfoque de desarrollo territorial, ¿no? En ese sentido. Sí, la que sigue. Bueno, las consideraciones finales, así para... Bueno, en primer lugar, pues retomaría yo la importancia que tiene la agricultura familiar, la importancia que tienen las comunidades rurales, lo mucho que pueden aportar, y el papel del Estado, que tiene que revisar el marco institucional y sus políticas para fortalecer los esfuerzos que se hacen en estas comunidades, y que pese a esta apabullante agricultura industrial,
¿verdad? Sigue siendo muy importante la aportación de esta agricultura familiar, sobre todo para la producción de granos, ¿no? Y que obviamente ante este entorno donde la relación peso-dólar ha sido favorable hacia el peso, pues entonces México es un país que importa más, digamos, la FAO recomienda que debe producir el 75% de los alimentos y está importando mucho más que eso, y ahora lo está importando más a precios más altos por la cuestión del dólar. Entonces es importante voltear un poco más los ojos hacia la agricultura y buscar opciones en estas organizaciones de productores rurales. La otra cuestión, la otra conclusión importante o reflexión es que tiene que ver con el trabajo de ustedes, pues es que tengamos esta visión multiescalar, ¿verdad? Que vean los factores globales, los factores nacionales y los factores locales, ¿no? En estas nuevas circunstancias que estamos viviendo. Ciertamente se hacen más complejos los problemas, pero creo que ese es el desafío que tenemos. Y obviamente también habrá que, el otro punto que me gustaría destacar ya para finalizar, pues es un poco cuál es el papel de los organismos nacionales e internacionales, cuáles son los cambios que tiene que haber para atender estos nuevos desafíos que estamos viviendo. Y pues sería por mi parte todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Damos paso a la siguiente ponencia, que es de la doctora Adriana Slezza, sobre multinacionales y migración. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer la invitación y a los organizadores de este seminario. También, pues, específicamente por ser nuestros anfitriones, al profesor Alberto Lozano, al profesor Marco, el día de hoy. Es un gusto estar aquí en la UMAR y también pues compartir con el profesor Isaac y con el equipo también del profesor Alberto Lozano, pues el trabajo en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entonces, pues también ya nos veremos en preparación, digamos, para el próximo Congreso de la MEI, que será aquí en Huatulco en octubre, ¿verdad? Entonces, que será también de mucho provecho para los estudiantes de este campus y también el resto de los campus. Bueno, muy bien, creo que pues tener el manuscrito de este libro que sobre corporaciones multinacionales, pues nos da un buen pretexto para discutir muchos temas, ¿no? Acabo de aprender a través de este libro que justo Huatulco, ¿no? A partir del artículo que escribió el profesor Emanuel Arrazola en este libro y viendo el manuscrito, pues es el lugar donde se concentra la inversión extranjera directa aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, Santa María Huatulco y el segundo municipio es San Pedro Mixtepec y el tercero es Oaxaca, la capital. Y la mayor concentración por origen extranjero de la inversión extranjera directa es en primer lugar la canadiense y en segundo lugar la estadounidense, ¿no? Justo en el marco de las discusiones actuales sobre NAFTA y el Tratado de Libre Comercio y la integración regional de América del Norte. Entonces creo que es un buen momento justo para realizar este evento y las distintas actividades que vamos a realizar el día de hoy, tanto pues este seminario y también al rato discutiremos sobre Trump, ¿no? Y las perspectivas de migración para México. Bueno, voy a levantarme, que me siento un poco apretada ahí. Bueno, el capítulo que yo elaboré es sobre la relación entre las empresas y los procesos migratorios. Pero bueno, en esta ocasión lo que quiero presentarles es justo más, digamos, el origen del capítulo, de dónde viene, porque el capítulo pues es relativamente pequeño, nos pidieron que lo hiciéramos como una síntesis solamente en 7 páginas, muy rápido, como una revisión bastante rápida sobre estas relaciones. La siguiente, por favor.
Bueno, siempre, ¿cuáles han sido las preguntas? Y mi capítulo está basado obviamente en las teorías de migración, es decir, ¿qué es lo que han planteado las teorías de migración, las teorías sobre los procesos migratorios, sobre todo internacionales, sobre estas relaciones, ¿no? Viéndolo justo en el contexto y me dio gusto presentar después del profesor Francisco en el sentido de, claro, digamos, todas estas condicionantes, ¿no? La globalización, la economía internacional, la división internacional de trabajo. Las preguntas científicas básicas sobre la migración, desde que se comienza a estudiar la migración, han sido, digamos, por ejemplo, con las leyes de Ravenstein en el siglo XIX y todas estas avances teóricos bastante deterministas desde los cuales se partió y vienen las teorías de migraciones en adelante, es cuáles han sido las causas, ¿no? Y es precisamente el contexto de este capítulo, es justo pensar la relación entre las empresas y las causas de las migraciones. ¿Cómo se toma la decisión de migrar? Es otra de las grandes preguntas dentro de las teorías de las migraciones. ¿Por qué se mantienen las migraciones cuando a veces las causas que originalmente pudieran haberlas originado pues ya no son las mismas, ¿no? O sea, van transformándose las propias causas, van cambiando las condiciones, las mismas remesas, cambian las condiciones en las comunidades de origen de los migrantes y las causas se van transformando. La siguiente pregunta es ¿qué facilita o dificulta la integración de los migrantes? Y eso nos abre otro panorama de discusión mucho más amplio del que podemos abarcar en este momento, pero que sí es otra de las grandes áreas de investigación científica que se ha desarrollado en torno a las migraciones. Adelante. Bueno, a mí me gusta pensar las migraciones siempre en términos de escalas, ¿no? De cómo se interrelacionan. ¿Por qué? Porque a veces justo algunos modelos teóricos sobre migración pues van a hablar de ciertas escalas, por ejemplo a nivel de las personas migrantes, de las dimensiones de la toma de decisiones en los hogares, de las comunidades, ¿no? Cuál es el papel de los gobiernos a nivel local, a nivel nacional. Cuál es el papel de las organizaciones internacionales, de las propias organizaciones transnacionales, ¿no? Y en este caso, ubicar, por ejemplo, el papel de las empresas como corporativos transnacionales, en el sentido de organizaciones transnacionales aquí, ¿no? Pero que obviamente generan presiones para el resto de las escalas. Y también pensar, digamos, en la configuración de los sistemas internacionales que también están incidiendo, ¿no? Entonces, a veces la toma de decisiones de las personas o de los hogares o de las comunidades están siendo presionadas en ese sentido, digamos, de escalas macro a escalas meso a escalas micro. Y por ejemplo, cuando pensamos en el origen, en el tránsito, en el destino, pero también ahora y mucho más en este contexto, pues en los contextos de retorno, a veces de manera voluntaria, pero también forzada cuando se trata de personas deportadas, ¿no? O cuando hay una serie de circunstancias que a lo mejor no existe la deportación tal cual, pero que la voluntariedad, digamos, de las migraciones está siendo cuestionada en el sentido de que hay muchas condicionantes por las cuales la gente ya se ve forzada a regresar, ¿no? Entonces, sí hay que pensar en los procesos migratorios en estas distintas escalas, sus concatenaciones, sus relaciones y cómo se ven involucrado el origen, el tránsito, el destino de las migraciones y el papel de los distintos actores en los distintos ámbitos. Ahora, los modelos teóricos de las migraciones también vienen de un pensamiento clásico, ¿no? Que creo que sí es importante, ¿no? Es decir, cuando lean mi capítulo van a decir, no, bueno, pues todos Adriana se lo saco de la manga. No, obviamente viene de que pues, los modelos teóricos que se desarrollan incluso en la actualidad todavía vienen de las escuelas clásicas, de las premisas en el siglo XVIII y XIX, de Adam Smith, de Malthus como el papá de la demografía, y de Marx. Entonces, bueno, aquí vienen algunas de las premisas más importantes, no las voy a leer todas porque sería como, pero sí decir que estos son los antecedentes de los cuales se derivan los todavía, ¿no? Y siguen siendo como muy vigentes para explicar y que bueno, ya en los modelos ya demográficos y sobre todo en los modelos económicos, pues ya eso se aterriza de una manera mucho más instrumental, ¿no? Pero creo que hay que verlo también en esa perspectiva, ¿no? De las premisas de las distintas escuelas.
Adelante. Ok, hay tres grandes enfoques para el estudio de las migraciones internacionales. La primera es muy positivista y racionalista, que responde, digamos, a las dos primeras preguntas que les había puesto aquí. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se toman las decisiones de migrar? Otra que es más de corte histórico-estructural y otra que es sistémica. Pero hay sistémicas micro y hay sistémicas meso y sistémica macro, como los sistemas migratorios internacionales o regionales desarrollados por Douglas Massey, que explican, por ejemplo, cómo se conforman los distintos, es decir, las personas no migran al azar, ¿no? Migran en una orden, en circuitos migratorios, pero sus circuitos migratorios están circunscritos particularmente a países vecinos, por ejemplo, cuando son corredores migratorios bilaterales o a ciertas regiones, ¿no? Entonces, la mayor concentración de volumen de migración se da en términos más de regiones, ¿no? Por ejemplo, o de intercambio en distintas, intrarregional o interregional. Entonces, bueno, yo no me voy a detener como mucho en esto, pero sí pensar en el sentido de que algunos de los elementos que yo rescato en el capítulo tienen que ver con distintos enfoques. Atrás. Aquí. Sobre todo lo que yo rescato, obviamente, es no tanto esta perspectiva, que es más positivista, racionalista, sino más bien estas histórico-estructurales, es decir, por ejemplo, la parte de mercados duales y cómo se induce la segmentación de los mercados laborales a partir de las lógicas de mercado, ¿no? En el sentido de que los trabajadores migratorios son atraídos en ciertas circunstancias para desarrollar trabajos en los cuales a veces ya los nativos no desarrollan, ¿no? O la teoría de dependencia aplicada a las migraciones en el sentido que están conectados las necesidades de los mercados de trabajo, o también en el caso, por ejemplo, de los modelos de ciudades globales, ¿no? que es mucho de las premisas que plantea la profesora Saskia Sassen, ¿no? Y que en el libro que ha desarrollado últimamente, que se llama Expulsiones, es muy interesante, ¿no? Porque habla de esta lógica que se pasó, digamos, de las ciudades globales como esos grandes atractores de mano de obra inmigrante, a ahora una lógica global en la que más bien se expulsa a la gente, ¿no? Sobra gente. Y entonces la intervención, en este caso, de muchas de las empresas particulares en ciertos lugares, es más bien una lógica extractiva de recursos y también de expulsión. Entonces, eso lo relaciono, ¿no? Bueno, adelante. Como vamos en tiempo. Ok. También hay que pensar las migraciones en la estructuración global. Adelante. Sobre todo, el profesor Alejandro Canales, de la Universidad de Guadalajara, tiene un libro muy interesante, publicado el año pasado, si no me recuerdo. Vamos a poner aquí las tres. Adelante. Él se centra mucho en los procesos de reproducción, ¿no? Por ejemplo, la reproducción demográfica, la densidad de población en los países desarrollados, porque ya no están cumpliendo con sus propias tasas de reproducción. En ese sentido, la migración es muy importante para la reproducción demográfica en los países desarrollados. Por otro lado, la reproducción de las sociedades, de las redes, las formas de participación transnacional que desarrollan los migrantes allá en estos países, y también la forma en que se reproduce la desigualdad de clase, ¿no? La estratificación y la desigualdad. Y la desigualdad sería como una de las variables también principales en general en las teorías de las migraciones, ¿no? Es decir, muchas de las teorías de las migraciones establecen que las migraciones ocurren justo por las desigualdades entre los hogares, por ejemplo, ¿no? Las desigualdades entre las comunidades, las desigualdades entre los países, ¿no? Las desigualdades entre las regiones. Adelante. Entonces, ¿de qué sigue? Ok. Entonces, lo que desarrollo ya digamos de manera más particular en el capítulo es esto, ¿no? Por un lado, el argumento de Saskia Sassen sobre las relaciones entre
las multinacionales y los procesos migratorios en el sentido de acaparamiento de los factores de producción, especialmente la tierra y el agua, en estas lógicas expulsoras. En segundo lugar, el incremento de la segmentación de los mercados laborales entre los trabajadores más calificados y los menos calificados, retomando a Michael Peer en este estudio bastante clásico, ¿no? Sobre precisamente mercados de trabajo segmentados, ¿no? O sea, pensar en esta lógica de los mercados laborales en los que se insertan los migrantes y los trabajadores nativos. Por otro lado, también de los primeros trabajos de Alejandro Portes, en los que se incluye las migraciones dentro de flexibilidad laboral y dentro de informalidad. También, retomando a Sassen, las relaciones entre las empresas multinacionales y el desarrollo de nuevos patrones de consumo que generan expectativas que en el futuro van a inducir a las migraciones, ¿no? Entonces, digamos, estas cuestiones macro que también se desarrollan en el capítulo. Y cerramos con sistemas migratorios de Douglas Massey, en el sentido de que los factores de producción están concatenados, ¿no? Es decir, que no se puede separar el factor de trabajo respecto al factor capital, y en ese sentido, a mayores flujos de inversiones y flujos comerciales van a seguir las migraciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Se restringe y se ha restringido en los últimos años mucho las migraciones en ese sentido, porque son el elemento, digamos, menos deseable de la globalización, en el sentido sobre todo de ir seleccionando a quiénes migran, ¿no? Y cómo migran. Políticas migratorias cada vez más selectivas, cada vez para reforzar la segmentación de los mercados de trabajo. Adelante. También incluyo un poco en el capítulo la discusión sobre multinacionalidad, en el sentido de que, claro, las empresas pueden ser multinacionales o transnacionales, pero hay ciertas personas que son también multinacionales o incluso se conocen como multicitizens, ¿no? En el sentido de que pueden usar su ciudadanía, tener varias ciudadanías. Hay personas que tienen varios pasaportes, que pueden usar su ciudadanía de una manera mucho más pragmática, flexible, ¿no? A veces, si tengo varios pasaportes, puedo decidir qué pasaporte usar en qué momento, ¿no? En qué momento me conviene ser de una nacionalidad o de otra, ¿no? Retomar mi adscripción ciudadana, ¿no? Pero hay muchas diferencias entre qué tipos de migrantes estamos hablando, ¿no? Una cosa es los migrantes, por ejemplo, que se conciben como expats o expatriados, los trabajadores transnacionales, incluso los que están ellos mismos en la propia lógica de las empresas, los mismos trabajadores de las empresas, los trabajadores migrantes o los trabajadores refugiados, ¿no? Que también en las últimas discusiones sobre el incremento de número de refugiados en el mundo, se ha planteado ya a los refugiados, no nada más en el sentido de, bueno, toda la protección internacional, la forma clásica, ¿no? Sino qué pasa con la incorporación de los refugiados a los mercados laborales, ¿no? Como una de las grandes preocupaciones de los países de alta inmigración y de alto refugio, ¿no? Entonces, sí hay que entender estas grandes diferencias, ¿no? Entonces, grandes condicionantes macro, por un lado, y por otro lado también las diferencias entre los distintos tipos de migrantes. ¿Quién puede, ¿no? ¿Quién puede viajar? ¿Quién no lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Bajo qué condiciones? Y obviamente las formas de segmentación que persisten. Y también, por otro lado, las respuestas a las migraciones que se manifiestan, obviamente, en xenofobia, en racismo, en mayor políticas migratorias de control, restrictivas, selectivas, ¿no? En vez de pensar en un sentido de que, bueno, si el mundo se supone que iba a ser mucho más avanzado en el sentido de progresista, ¿no? Sí iba a avanzar, ¿no? Las grandes paradojas de las migraciones en el sentido de, bueno, si hablamos de que vamos a ver un mayor
flujo de personas a través de las fronteras, entonces deberíamos estar hablando de mayor diversidad, de mayor inclusión, pero por el contrario, ¿no? Digamos que todos esos sentimientos que apelan al nacionalismo, apelan al racismo y a la xenofobia, por el contrario, ¿no? Generan esta propensión más bien a a más bien criminalizar la diferencia. Adelante. Entonces, bueno, simplemente dejarlos con esta reflexión. De hecho, el capítulo cierra con esta discusión sobre multinacionalidad ya hablaremos un poco más adelante, ¿no? Sobre específicamente el contexto en la tarde, ¿no? Tendremos una sesión específica sobre el contexto en el que se está viviendo actualmente en Estados Unidos y las implicaciones para México. Muchas gracias, doctora Adriana. Finalmente damos paso a la presentación del profesor Jorge Rebolledo con su tema multinacionales y gobiernos locales. Cedo la palabra al profesor. ¿Sentado o parado? No, sentado. Gracias. Bueno, también en primer lugar quiero agradecer a la Universidad del Mar, particularmente al doctor Lozano, a todos los que colaboran con él, por la invitación para colaborar en este proyecto y por la fabulosa acogida con la que nos recibieron la tarde de ayer. Quizá no lo saben, yo fui profesor de aquí de la UMAR llegué en el 2003, me fui en el 2006. Y anoche que nos alojaron, casualmente me tocó dormir en la misma habitación en la que dormí la primera vez que vine a entrevistarme aquí a Huatulco. Estoy muy emocionado, desde anoche lo estoy. Anoche me controlé y pensé, no, voy hasta a llorar, porque cuando veníamos entrando, ustedes todos iban saliendo. Entonces, bueno, afortunadamente me pude controlar porque en los dos últimos congresos de AMEI he llorado, ¿no? Entonces ya voy a hacer la comidilla de todos los colegas. Pero bueno, esa es un poco la historia que me vincula con la universidad. Cuando me invitó el doctor Lozano a participar en este proyecto, me planteó una idea muy interesante, ¿no? Que es un poco lo que ya ha platicado él y la doctora Adriana, que es sobre todo una contribución sin grandes ambiciones teóricas y sí con recomendaciones para los gobiernos subnacionales, particularmente en el caso de Oaxaca, y que, bueno, son propuestas que también por ahí pueden desafiar algunos de los paradigmas que dominan la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Pensando en relaciones internacionales, piensa sobre todo en la anarquía internacional, etcétera, etcétera. Y Oaxaca, ¿dónde está en el mapa de las relaciones internacionales? En el nivel subnacional, ¿no? Y entonces esto también atiende a la nueva corriente hacia donde se está dirigiendo la disciplina, que es abundar más en el nivel subnacional y sobre todo tender puentes interdisciplinarios, ¿no? Con otras disciplinas afines, la política comparada, la sociología, la antropología, etcétera, ¿no? Y entonces es un enriquecimiento para las teorías, los paradigmas de relaciones internacionales. La idea entonces que fundamenta mi colaboración es la relación que hay entre los gobiernos locales con estos monstruos, ¿no? Que alguna vez fueron concebidos como los principales actores de la explotación capitalista internacional, ¿no? La Coca-Cola como las aguas negras del imperialismo yanqui. Y estos pequeños gobiernos locales, ¿no? En Oaxaca, ¿qué vamos a hacer en Oaxaca cuando vienen de repente estas corporaciones, ¿no? Y se van a llevar todos nuestros recursos naturales, van a explotar a la gente, nos van a esclavizar, etcétera, etcétera. Y
Y entonces, ¿cómo lidiar con esto, ¿no? La colaboración plantea 3 ideas muy básicas, ¿no? que voy a desarrollarlas ahora, y plantea una propuesta ya más de carácter práctico, técnico, en la que quizá la UMAR puede jugar un papel muy importante en el Estado, y no solo en la UMAR, sino todo el sistema de universidades del Estado de Oaxaca. Por ahí a lo mejor ustedes pueden desarrollar su vida profesional, ¿no? y puede contribuir al desarrollo del Estado. Entonces, en primer término, había pensado en elaborar un poco sobre las corporaciones multinacionales. Vamos a dejarlo en lo que entendemos, ¿no? Estas compañías que teniendo base en un país, tienen filiales o actividades en otros, y que eran consideradas, ¿no?, siempre un riesgo para la soberanía nacional, y que poco a poco se ha dejado atrás esta idea por la coyuntura histórica que vivimos, y se piensa ahora o se reconoce que estas mismas corporaciones multinacionales tienen gran potencial para la transferencia de tecnología, la creación de empleos, ¿qué más por ahí? Para contribuir, ¿no?, en el desarrollo de alguna manera, ya sea a través de fundaciones ligadas a estas corporaciones multinacionales, iniciativas que estas mismas empresas se plantean, no porque sean su fin ayudar a la comunidad, sino por estrategias, ¿no?, muchas veces empresariales, por cuestiones de imagen. Y también, bueno, se reconoce su aportación en manera tributaria, ¿no?, además de la creación de empleos en los contextos locales. 3 etapas básicas en el desarrollo histórico de las corporaciones multinacionales. La primera, cuando éstas se ubican en un lugar y comienzan la explotación de los recursos naturales, la extracción de cobre, aluminio, petróleo, etcétera. Una segunda etapa en donde se concentran en el sector manufacturero y empiezan a ubicarse en aquellos países o aquellos lugares donde la mano de obra es abundante, calificada, al principio sobre todo porque la regulación era laxa y les permitía, ¿no?, tener ventajas competitivas en ciertos países. Y una tercera etapa que se desarrolla, se enfoca sobre todo en el sector servicios, bancos, seguros y turismo, ¿no? Huatulco es el mejor ejemplo de cómo las compañías multinacionales se ubican en un lugar y explotan este sector. La evidencia indica que no siempre el asentamiento de las corporaciones multinacionales en un lugar es benéfica, ¿no?, por cuestiones históricas que ya se han estudiado mucho. En el nivel local, muchas veces cuando se dan estas 3 etapas, una primera etapa llama a la otra, ¿no? Es decir, cuando se da la explotación de recursos naturales, lo inmediato es también atraer al sector manufacturero para que procese esos recursos naturales que han sido extraídos, y después se genera toda un nuevo sector, el terciario, para apoyar esas actividades. Entonces, lo que esto genera es la concentración, la aglomeración de la inversión de estas compañías en un solo lugar, y eso va a tener consecuencias en el desarrollo desigual de estados, municipios, países. Complementando esta idea, viene también, o reforzando esta dinámica, viene también la trayectoria histórica del Estado y del gobierno mexicano. Por circunstancias históricas, ¿no?, una de las principales características de México ha sido la centralización de las actividades políticas y económicas. Y entonces, el gobierno federal, desde
mucho tiempo atrás, concentró, favoreció el asentamiento o la creación de infraestructura en los diversos centros urbanos del país, ¿no? El Distrito Federal, el Estado de México, Guadalajara, Monterrey, quizá ahora Puebla, y a nivel estatal, Oaxaca, como lo ha señalado la doctora Sletza. Oaxaca, la ciudad capital, concentra las grandes actividades comerciales, políticas, económicas, hacia el sur Salina Cruz, Huatulco y debe ser también Puerto Escondido, y en el norte supongo que Tustepec. Y en el resto, bueno, tenemos grandes regiones, ¿no?, donde la inequidad es la principal característica. El centralismo del gobierno mexicano hizo también que las decisiones políticas económicas favorecieran a los órganos descentralizados del gobierno. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, FONAPO, Turismo, etcétera, etcétera. Y entonces donde existían recursos petroleros, esas regiones fueron beneficiadas, ¿no? Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas. Para otro tipo de actividades, las actividades portuarias, también algunas regiones fueron ampliamente favorecidas, ¿no? Veracruz nuevamente, Guerrero, Colima, Oaxaca, y las zonas de turismo también, ¿no?, que son otra gran fuente de divisas para el país, de captación de inversiones, también fueron favorecidas y se crearon ciertas islas, ¿no? Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, quizá Baja California. Estas grandes inequidades van un poco de la mano con la dinámica que las corporaciones multinacionales buscan, ¿no? Se van a ir a asentar en los grandes centros urbanos donde ya hay infraestructura, y se genera un círculo vicioso. Ok. ¿Qué hacer para romper estas dinámicas y para poder posibilitar que los gobiernos locales estén en condiciones de negociar con las grandes corporaciones multinacionales, compañías multinacionales? Generalmente se piensa, ¿no?, van a venir, van a llevarse los recursos, puede incluso generarse corrupción, ¿no?, porque los gobiernos locales, ávidos de crear empleos, de captar divisas, de captar impuestos, pueden fácilmente, ¿no?, prestarse a asentamientos irregulares, a actividades irregulares, en las que estos monstruos multinacionales pueden incurrir siempre buscando la ganancia. Bueno, ya lo decíamos desde un principio, es un poco la idea que se tenía antes, se reconoce ahora otras formas de relación, de dinámicas, y entonces la primer gran defensa de cualquier gobierno local es que ellos pueden aplicar la ley. Las corporaciones multinacionales, por muy poderosas que sean, no tienen dicha facultad. Claro, ustedes dirán, sí, pero son tan poderosos que ellos hacen con la ley lo que quieren, y hay muchísimos casos que lo demuestran. La cuestión es, la fragilidad institucional en el gobierno local o en el nivel subnacional va a permitir que eso pase, ¿no? Entonces, lo que es importante desde el gobierno local, desde el nivel subnacional, es fortalecer las instituciones. Y un poco voy a retomar el argumento del doctor al decir, al hablar de la redefinición del Estado, ¿no? Entonces, las nuevas tendencias históricas, las dinámicas nacionales, la nueva escena política en México, favorece la implementación de una nueva serie de principios que se pueden denominar nueva gobernanza. La participación ciudadana, la mejora de gestión, la rendición de cuentas, la transparencia, etcétera, etcétera. Y entonces de esto se deriva una posición más vigilante por parte de sociedad civil, de organizaciones civiles, de universidades,
incluso las mismas corporaciones multinacionales, ¿no? Porque la paradoja es, de nada sirve una región rica en recursos, ya sean naturales o laborales, etcétera, etcétera, si los gobiernos que las acogen o las van a acoger son gobiernos en donde hay o regiones donde hay inestabilidad política y social, ¿no? Y entonces piensen un poco en lo que cuesta toda la violencia que se está generando en México, ¿no? Y todo este miedo que se tiene de se van a ir las grandes inversiones o no están llegando las grandes inversiones que México necesita por las cuestiones como la inestabilidad social, la violencia, etcétera, etcétera. Platicaba hace un par de veces con el doctor Lozano de el interés que tienen muchas empresas canadienses en venir a Veracruz, ¿no? de donde yo vengo. Y estas empresas se han acercado mucho a académicos del Estado para preguntarles sobre las condiciones de estabilidad política, social y de seguridad en la región. Esto después les va a tocar a ustedes porque tienen mucho interés en la zona de la cuenca del Papaloapan, ¿no? Entonces parece ser que vienen a hacer fracking y todo lo que esto representa, ¿no? Por eso tenemos que estar muy alertas porque tienen esa inquietud, pero un poco lo que los está frenando es la violencia en la región y la inestabilidad política, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos se imaginan y que puede ser, llegan o mandan a alguno de sus funcionarios o contratan a algún mexicano para dirigir operaciones en la región y lo van a secuestrar, porque saben que los mafiosos saben que las corporaciones multinacionales, ¿no? tienen recursos para pagar grandes rescates, etcétera, etcétera. Entonces por eso hay que estar muy atentos, a lo mejor por allá van a tener que poner mucha atención en la Universidad del Papaloapan y se van a integrar, ¿no? con la sociedad civil, etcétera. Entonces, bueno, precisamente estos principios de nueva gestión pueden generar gobiernos más estables que impulsen condiciones de mayor desarrollo y mayor tranquilidad para la población, para la sociedad. ¿Cómo se puede hacer esto? Y esto ya es una cuestión un poco también de la experiencia que tenemos en Veracruz. Y yo sé que me van a decir, ¿cómo presumes de todo esto? Y saquearon al Estado, ¿no? Pero es un ejercicio que es a mediano tiempo y que está teniendo ya sus primeros resultados en todo el país, ¿no? No es la única forma, pero esta es una propuesta y les voy a mencionar después también otro ejercicio que puede contribuir a esto y puede informar, ayudar a los gobiernos locales. Existe en México algo que se llama la Agenda para el Desarrollo Municipal, ¿no? Es un programa de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y que es básicamente el diagnóstico del estado de los gobiernos locales, los municipios en concreto, y la verificación por parte de una entidad autónoma, que en este caso son las universidades, que pueden ser públicas o privadas, y donde se involucra muchísima gente. El ejercicio cuenta de 39 indicadores, 270 parámetros de medición. Son 4 los cuadrantes para esta verificación. Desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sustentable. Les platico más o menos cómo se lleva a cabo este ejercicio. Los municipios solicitan su inscripción en el programa,
se calendariza todo el proceso y los mismos municipios son quienes hacen un primer autodiagnóstico. La Secretaría de Gobernación, el INAFED, manda toda una serie de formularios y entonces por áreas los gobiernos municipales van autodiagnosticándose, ¿no? En todos estos parámetros son 3 niveles, 3 métricas. Rojo para las áreas donde el municipio simplemente no funciona, amarillo para las áreas que van más o menos pero que tienen que mejorar, y verde por supuesto para las que están trabajando muy bien. Una vez hecho el diagnóstico también se propone las áreas de mejora y una estrategia de cómo mejorar, y entonces viene la verificación de parte de las universidades. Se conforman grandes equipos, ¿no? Entonces yo por ejemplo pensé precisamente en esto para el SUNEO, porque pues abarcan todo el estado y pueden involucrarse fácilmente, ¿no? Entonces generalmente los equipos los jefes de los equipos de verificación son profesores y el resto del equipo está conformado por estudiantes. Es un poco meterse a las entrañas del municipio, porque los municipios abren todo, sus archivos, ¿no? Y entonces van y se verifica in situ cómo están trabajando, se generan recomendaciones para mejorar esto y después se da un certificado. Los municipios mejor evaluados son mucho más atractivos para las corporaciones multinacionales. Y entonces muchas corporaciones multinacionales o mismas empresas locales o estatales, nacionales, buscan establecerse en ese tipo de municipios, ¿no? En aquellos donde se está trabajando mejor, por las cuestiones de estabilidad social, etcétera, etcétera, pero también porque saben que en ese tipo de municipios donde hay mayor vigilancia, mayor verificación, están menos expuestos a la corrupción. Y entonces ahí es al revés, ¿no? Se puede generar un círculo virtuoso en donde sociedad civil, representada por las universidades, gobiernos locales y corporaciones multinacionales impulsan o pueden funcionar como un motor de desarrollo para los niveles subnacionales. Claro, es sospechoso, ¿no? Desde que sabemos que es un programa de la Secretaría de Gobernación y por las condiciones que se viven en México, híjole, pues a lo mejor van a darle mordida a los profesores para que les den una buena calificación y a los alumnos los van a llevar de fiesta para que también los verifiquen y les pongan puro verde, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos casos seguramente pasará así, pero en otros no. Y la verificación va a ser siempre una forma de trabajar mejor hacia el interior y de también venderse hacia afuera. No es el único ejercicio, también comentábamos ayer, hay otros y se pueden inventar muchos más. Esto de la nueva gobernanza, de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, cada vez tiene mayor fuerza, ¿no? Y entonces también hay, por ejemplo, en el CIDE un programa de rendición interdisciplinario de cuentas, el PRIC, donde se hace este mismo tipo de verificaciones, ¿no? Cómo están trabajando en los municipios, cómo están rindiendo cuentas, son transparentes, y esto se hace en línea, ¿no? Y se checa municipio por municipio cómo está trabajando, qué información está disponible en sus portales electrónicos, es fácil hacerlo, tienen todos acceso para tener una página, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso es bien importante, sobre todo en el contexto tan particular de algunos estados en México. De repente los municipios, por también una trayectoria histórica, y con esto ya voy a cerrar, dependen muchas veces no de la necesidad
que se construya una escuela o un hospital muchas veces depende no de la necesidad de la población local, sino de la relación que haya entre el presidente municipal con el gobernador o los diputados y senadores, ¿no? Y como no hay rendición de cuentas y todo lo que ello conlleva, pues no importa esa necesidad. La tendencia ahora es a revertirlo, ¿no? A que un poco sea más participativa la gente y pueda exigir a sus gobernantes este tipo de cosas. Entonces, bueno, ese es uno de los mecanismos y las relaciones, ¿no?, que se pueden derivar de esto con las corporaciones multinacionales. Si quieren, después platicamos más de todo lo que quieran decirme de Veracruz, porque tanta nueva gobernanza y se robaron todo. Muchas gracias, profesor Jorge. Cedo la palabra al doctor Lozano. Antes de abrir con la sesión de preguntas y respuestas, solamente quiero hacer un breve comentario para los que llegaron después. Los capítulos 7 de la profesora Adriana, 9 del profesor Rebolledo y 10 del doctor Francisco son capítulos que elaboran sobre la parte de lo que define una multinacional y los aspectos con los que se relacionan. Ya vimos agricultura familiar, migración y gobiernos locales. Es decir, a pesar de que es un estudio que tiene que ver con Oaxaca, ninguno de ellos elaboró a profundidad el caso de Oaxaca. Esos son otros autores que ya exploramos aquí en los seminarios institucionales durante prácticamente casi todo el año 2016, en los seminarios que coordina el profesor Marco Antonio Guadarrama. Y yo veo que la pertinencia del libro, al escuchar a mis colegas, es muy alta. Fíjense, lo que motivó esta inquietud por estudiar las multinacionales en Oaxaca fue desagregar a los actores que tienen que ver con la participación de estas empresas en nuestro estado. Entonces, por eso es que hablamos de multinacionales como un actor fundamental, es el eje de estudio. Hablamos de los gobiernos y hablamos de las comunidades. Cuando el doctor Martínez Gómez, en su trabajo que llevó a cabo junto con la maestra Noemí, elabora sobre cuál tiene que ser el rol del Estado frente a las multinacionales al apoyar y representar a las comunidades agrícolas y campesinas frente a las multinacionales. ¿Ven? Entonces, cuando él habla de la redefinición del Estado, de cómo no nada más asistir o dar una especie de limosna gubernamental a las comunidades que se dedican a la cuestión del maíz y además que lo tienen no nada más como una cuestión económica, sino que forma parte profunda de su idiosincrasia y de su cultura, ¿cuál tiene que ser el rol del Estado frente a las multinacionales que tienen sus propios intereses? Entonces, yo creo que ahí vemos estos tres actores perfectamente en una dinámica muy con su propia lógica cuando se trata de la cuestión de la agricultura familiar, ¿no? Entonces embona perfectamente en una dimensión muy importante de las multinacionales. Por ejemplo, la profesora Adriana también, aquellos que yo creo que todos aquí han sido mis alumnos de teorías de las relaciones internacionales, ella habla, no sé si la captaron, de la teoría de la dependencia y cómo explica mucho, tiene mucho poder explicativo sobre el comportamiento de las multinacionales y la migración, pero particularmente lo que ella comentó al principio me parece fundamental. La migración, que es un fenómeno que ustedes saben que afecta profunda y directamente a las comunidades de Oaxaca, cómo va a modificarse su dinámica ahora en lo que llaman la era Trump, ¿no? Que además quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio y eso va a tener un profundo impacto en las multinacionales, ¿no? Y además el Estado no sabe o apenas está redefiniendo qué es lo que tiene que hacer, cómo va a definir su política exterior frente a este cierre de las fronteras como una decisión soberana y pues autónoma de Estados Unidos. Entonces, la migración, las multinacionales y el gobierno otra vez están ahí juntos en esta ecuación, pero pasa por el filtro del tema de la migración. Y
no menos importante, yo diría también de manera fundamental, la dimensión que explicó el doctor Rebolledo ahorita, de cómo tienen que reaccionar los municipios locales frente a la multinacional, ¿no? Él hablaba de esta tendencia a la desregulación de los municipios para poder atraer y poner además discursivamente en sus informes de gobiernos que son fuente de inversión extranjera directa, que promueven el empleo, pero que no siempre eso termina en resultados favorables para la comunidad, porque como ya sabemos hay multinacionales que no tienen responsabilidad social, son pura y meramente saqueadoras, y eso también tiene un profundo impacto negativo. Y esto tiene que ver con en lo que en la literatura de economía política internacional se llama como race to the bottom, la carrera hacia el abismo, es a ver quién compite más para desregularse, para hacer el foco más atractivo y jalar la inversión de la multinacional. Y eso tiene profundos impactos sociales en las comunidades, tiene que ver con el rol del gobierno y tiene que ver también con la naturaleza de acumulación de capital que es propia de las multinacionales. Entonces, yo veo una pertinencia total en los temas y en la naturaleza del libro. También aquí nos acompaña el profesor que escribió el tema del turismo en Oaxaca, el profesor Jorge Ramírez, que escribió el capítulo con la profesora Diana Deita, que también habla de habla de la responsabilidad de los hoteles en Oaxaca sobre la parte del medio ambiente y cómo ha sido un polo de desarrollo principalmente para Huatulco, para Oaxaca capital y Puerto Escondido, ¿no? Entonces yo creo que este libro, por la dinámica de las nuevas relaciones internacionales actualmente, va a tomar mucha pertinencia y el enfoque que tiene hacia Oaxaca creo que es todavía más que pertinente. Yo lo voy a dejar hasta ahí, solamente quería compartir con ustedes esta reflexión después de escuchar a mis colegas. También nos acompaña, atrás está el doctor Miguel Martínez, que escribió 2 contribuciones para el libro, una sobre la responsabilidad ecológica o la conciencia ecológica de las multinacionales y otro caso de estudio sobre el Istmo de Tehuantepec. Entonces, yo espero que para este libro lo tengamos ya publicado para el mes de mayo. Estamos ahorita con el trámite de generar la versión editable y el ISBN para el libro, así que lo voy a dejar hasta ahí. Estoy muy contento por esta sesión, honestamente. Muchísimas gracias de nuevo. Y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas con el profesor Marco Antonio. Les voy a pedir preguntas muy puntuales, voy a hacer un breve comentario y a quién van dirigidas, por favor, muy puntuales. Voy a hablar por último de la pertinencia, como decía el doctor Lozano, sobre todo por la presencia de multinacionales en el estado de Oaxaca, ¿no? Tal vez en el sector primario todavía no tengamos presencia, pero está en la agenda. Tenemos presencia en el sector secundario, que es la generación de energía eléctrica, la minería, petrolera y no petrolera, el sector servicios, donde entra hotelería, comercio al por mayor, comercio al por menor, y sobre todo el objetivo del libro es no satanizar, pero tampoco glorificar a las multinacionales, pero tampoco abordarlas desde nuestros prejuicios personales, ¿no? Entonces, lean el libro, cómprenlo. No, ese fue el objetivo, no queremos sesgar, se respetó las ideas planteadas de cada autor, no se les coartó en ese sentido, pero sí quisimos ampliar el panorama por la pertinencia del Estado. Tenemos cierto porcentaje de gobiernos locales en Oaxaca que no son de partidos políticos, también eso es muy importante hablarlo. ¿Qué va a pasar donde no hay partidos políticos, sino son de sistemas normativos internos ahora? Y donde sí hay partidos políticos, entonces tiene mucha pertinencia, ¿no? Entonces el objetivo fue no satanizar, pero tampoco glorificar a las empresas multinacionales, pero sí quitar nuestros prejuicios personales al hablar de ellas, ¿no? Para que no nos pongan ahí etiquetas, bueno, en Lomar no pasa, pero eso ahí va el pro multinacionales, se odia con la no multinacional, pero aquí no pasa, eso es en otras universidades. Y levanten la mano, por favor, quien tenga una pregunta. Adelante, Marín. ¿A quién va dirigida? Perdón. A capela. Buenos días. Me gustaría hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. Me gustaría hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. Me gustaría comenzar en el orden en el que pasaron a exponer.
Cowspiracy, Cowspiracy, así es. como de vaca. Bueno, este documental, tratando de resumir su principal mensaje, es que todos nos volvamos veganos. Es decir, Veganos, es una como crítica vegetarianos. a la agroindustria de los alimentos a partir de la premisa de que esta genera un impacto ambiental que rebasa cualquier otra actividad a nivel mundial. Es decir, que el problema, más allá de que las empresas multinacionales o de que nosotros generemos ese impacto ambiental, es la cuestión de nuestra alimentación diaria, ¿no? Y el problema no es el hecho de que comamos, sino qué comemos, que principalmente son alimentos de origen animal, y la producción de estos alimentos de origen animal genera un impacto ambiental trascendental a nivel mundial. Este es un poco el mensaje, entonces, digamos, que invita a que todos como seres humanos pues, tratemos de eliminar ese consumo de productos de origen animal que genera un terrible impacto ambiental. Entonces, aquí mi observación desde el punto de vista de las multinacionales es que ya no es la multinacional, es decir, sí es un enemigo porque finalmente son estos grandes monstruos multinacionales que buscan la ganancia, como dijo el doctor Jorge Rebolledo. Sí son estos monstruos multinacionales que son las cabezas de la producción de productos de origen animal, como la carne, como los huevos, como los lácteos, los que llevan a cabo esta actividad. Sin embargo, somos nosotros los que de manera directa estamos generando este impacto ambiental a través de lo que comemos todos los días, diariamente, que son nuestros alimentos. Entonces, probablemente esto tiene que ver más con un reto de tipo hábitos alimenticios. Lo que le quiero preguntar es cómo podemos enfrentar este reto. Normalmente pensamos que este sistema capitalista que a través de la búsqueda constante de ganancias genera un terrible impacto ambiental al momento de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, este documental del cual estoy hablando nos dice que somos nosotros de manera directa como individuos los que generamos este impacto ambiental a través de nuestra alimentación diaria. ¿Cómo podemos enfrentar este reto que podría ser considerado desde un punto de vista de hábitos? Esa es mi pregunta para usted. Procedo con la otra. Muy bien, pues muy pertinente tu pregunta. En efecto, vemos un poco en el sector, particularmente en el sector del pecuario, un proceso también de concentración muy fuerte en la producción de leche, en la producción de carne de puerco o en la producción avícola, ¿no? Está muy documentado esa gran concentración que se está dando, ¿no? Y también lo que tú dices, ¿no? Los impactos que tienen en el ambiente, ¿no? Que en una sola zona, región, se produzca mucha leche, pero todo en una región muy compacta que genera distintos tipos de daños ambientales. Igual la avicultura es otro fenómeno de una enorme concentración. Entonces, para estudiar la avicultura, ahora les digo a los estudiantes que tenemos que estudiar las empresas, porque así hay que verlo. Pues son 4, 5, 6 empresas y hay que analizar y ver qué acciones se pueden hacer. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? Como tú dices, en un tiempo se pensaba que los propios productores serían los que tendrían que tener una voz muy fuerte en las soluciones de los problemas que estamos viendo. Pero ahora está pasando más bien el problema hacia los consumidores. Y yo creo que la sociedad tiene que tener un rol más activo, porque finalmente son los más afectados. Entonces, sí, el desafío es que esté más informada esa sociedad de qué es lo que come, de dónde proviene lo que come, qué implicaciones ambientales tienen las formas en que se produce lo que consume, y voltear un poco otra vez los ojos tal vez hacia la agricultura familiar, voltear a otras opciones, ¿verdad?
que tal vez ahorita se ven un poco lejanas o hasta un poco románticas, pero creo que lo importante es un poco que la misma sociedad civil vaya cobrando más participación en estos y hacer ver su fuerza también hacia los gobiernos, ¿no? Hacia los gobiernos de distintos ámbitos, hacia los organismos internacionales, pues para ir enfrentando este enorme desafío que tú viste en ese documental, ¿no? Pero pues sí es un gran reto que tienen los consumidores, que muchas veces los consumidores no nos ocupamos ni nos preocupamos por lo que comemos. No obstante que, por ejemplo, está el problema de la obesidad, que está muy claro, está este tipo de situaciones donde, de hecho, el gobierno no va a tener los recursos suficientes para atender muchas de las enfermedades que probablemente sean en el futuro de seguir las tendencias actuales, ¿no? Que tienen que ver con el cáncer, con las azúcares y todo eso. Y eso está muy vinculado a los alimentos, ¿verdad? Y al patrón de producción de los alimentos. Entonces, pues sí, aunque yo creo que la opción está mucho más, participación mucho más activa de la sociedad civil, ¿verdad? Gracias, doctor. Marilyn, más puntual, por favor. ¿Alternamos? Adelante, David. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, voy a hablar súper rapidísimo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos, fue muy interesante y enriquecedor. Es un comentario más que una pregunta, va sobre el énfasis del carácter anticientífico y antimercado de estos fenómenos, principalmente la agricultura, ¿no? Donde por ejemplo, o sea, reúnen caracteres anticientíficos, son los pesticidas, llenan de pesticidas, eso mata las hierbas y ahora hay que hacer, como ya no tienen que comer los insectos, ahora hay que hacer, bueno, los herbicidas mataron las hierbas y ahora los pesticidas tienen que matar los insectos. Luego está lo del medio ambiente, donde actúan de manera muy antieficiente, antimercado. Los fertilizantes son derivados del petróleo, en vez de usar el abono de las vacas, que en su lugar produce el 30% del metano que hay en la atmósfera, y los gases contaminantes son intensivos en petróleo, son fertilizantes derivados del petróleo. Eso son semillas intensivas en agua, y el agua pronto va a ser mucho más valiosa que cualquier hidrocarburo, y son la soya principalmente porque es la que alimenta al ganado, porque es la que mejor alimenta al ganado, y en general son actividades antieconómicas, pero principalmente en cuanto a las patentes, por ejemplo, está en este nuevo desarrollo de los gene drives, que es un trait que permite que los demás, que cualquier otro trait que se escoja de la cadena genética se pase a la fuerza a la siguiente generación, y eso es instalar la lógica del monopolio en la propia evolución, y es destruir destruir la evolución, porque ya no hay mutación aleatoria, y es meter la lógica neoliberal, que de hecho, bueno, a mi modo de ver, el neoliberalismo odia el libre mercado, en las semillas y en la evolución, y lo podemos ver en todo el mercado, ¿no? Están esas 6 empresas, pero DuPont se va a fusionar con Dow, Syngenta la va a absorber ChemChina, Monsanto lo va a absorber Bayer, entonces va a ser un tripolio, y eso no es libre mercado. Entonces, otro carácter que no es libre mercado son los subsidios. Entonces, por ejemplo, se habla de hacer empresas locales mexicanas que compitan con estas, pero las estadounidenses reciben hasta 100,000 millones de dólares en subsidio al año. Eso es una 14ª parte del PIB de México. ¿Cómo se puede competir contra eso? Y eso, subsidios no son libre mercado, ¿no? Entonces ahora estamos viendo a Trump, que Trump tiene acciones, por lo menos, no me acuerdo, pero eran 7 empresas, incluida Monsanto, hasta 500,000 millones, de acuerdo a su disclosure, y seguramente va a seguir con esta ofensiva de exportar estas tecnologías. Y por el otro lado vemos que en enero el gobierno mexicano remueve las tarifas sobre el tomate, la cebolla, la manzana y otro, ya no me acuerdo, y eso es destruir al campo, y eso, bueno, a mi modo de ver, bueno, es como 5 veces más largo lo que quería decir, o 10 veces más largo, pero bueno, ya me callo. Ok, gracias. ¿Algún comentario de alguno de ustedes? Doctor Francisco, ¿algún comentario al respecto? Pues muy breve, qué bueno que está usted muy informado y que está usted
siguiéndole la pista a todas estas empresas y que tiene esa actitud crítica. Nada más lo felicito. Ok, gracias. A la compañera. Francisco. Bueno, bueno, gracias por el seminario. Yo creo que es un tema muy puntual y muy pertinente. Y bueno, mi pregunta es una sola. La bisagra central, o bueno, el punto de coyuntura que yo encontré entre sus 3 temas, que son sumamente interesantes, bueno, fue algo que en lo personal me interesa bastante, que son los procesos de urbanización. Entonces yo creo que es un lugar en donde pueden converger perfectamente el tema de migración, el tema de empresas-estado, y también entra un poco el tema de seguridad alimentaria, pero en mi pregunta lo voy a dejar un poco fuera de la ecuación. La pregunta central es esta. En el camino a la sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad en centros urbanos que son donde se concentra actualmente gran parte de la población del planeta, como lo dice Naciones Unidas, la población urbana aumenta 2 personas cada segundo, es algo preocupante. Y bueno, es eso, cómo ayudar en el camino a la sostenibilidad a través de relaciones Estado-empresa y a través de procesos de migración que no tienen que ver directamente con inmigración, sino con procesos directamente de crecimiento demográfico insertos dentro de la propia urbe. ¿Quién es tu pregunta? Puede ser para Svetsa o para el doctor Francisco. Gracias. Sí, definitivamente hay mucha convergencia, ¿no? Justo las tendencias internacionales son precisamente, como tú dijiste, pues a una mayor concentración de todas las actividades económicas en las urbes. ¿Okay? Entonces esto obviamente genera pues todos los desequilibrios en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar con todas las comunidades rurales? ¿No? Y qué ocurre sobre todo en los procesos, digamos, cómo se concatenan, al menos en el tema de migraciones, cómo se concatenan las migraciones rurales, urbanas, migraciones indígenas a las ciudades, y también al mismo tiempo convergen con las migraciones internacionales y también las migraciones en tránsito, ¿no? Entonces, esto para México es algo muy importante, ¿no? De hecho, yo estoy participando justo en un proyecto sobre ciudades y en específico estamos abordando 3 ciudades en México, para los cuales no se han hecho como mapeos en el sentido de, son 3 ciudades en las que tratamos problemáticas transnacionales y donde consideramos distintas dimensiones, ¿no? Tanto la parte de dimensión ambiental, la dimensión energética, la dimensión de cultural y de seguridad, y también la dimensión migratoria. Entonces es un proyecto muy interesante el que estamos trabajando con profesores en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, con profesores en el TEC de Monterrey, en Monterrey, que están trabajando la parte sobre todo de energía, y también en Puebla. Entonces es un proyecto realmente que busca justo dimensionar esto, ¿no? Específicamente, por ejemplo, para Puebla lo que nosotros estamos haciendo es este mapeo de flujos, ¿no? ¿Qué ocurre, digamos, cómo está cambiando Puebla y la zona metropolitana en el sentido de las migraciones intermetropolitanas, pero también los cambios en las migraciones, por ejemplo, de Centroamérica, que cruzan también en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, ¿no? Entonces, hay lugares específicos como el municipio de Cuautlancingo, donde, por ejemplo, está instalada el Parque Industrial Finsa y Volkswagen y todo el clúster automotriz está instalado en este lugar. ¿Y cómo reaccionan? Algo interesante, por ejemplo, de la presentación del profesor Rebolledo, el gobierno local de Cuautlancingo decidió instalar una oficina de atención a migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchos migrantes en Estados Unidos. Ellos pensaron que los que iban a demandar sus servicios iban a ser los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que justo ahí pasan también las vías del tren, y los primeros en solicitar servicios en el tema migratorio a la oficina de atención a migrantes de Cuautlancingo, pues son centroamericanos.
y específicamente también mujeres víctimas de trata de personas centroamericanas que han sido captadas por las redes de tráfico de personas en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y que son los que requieren atención. Entonces, justo los gobiernos locales ven, digamos, estas distintas dimensiones, ¿no?, de las migraciones. Gracias. Muy bien. Bueno, un aspecto que me parece importante de lo que tú señalas es cómo ver los problemas, cómo enfocar los problemas, y este enfoque territorial, ¿no? Ver un poco este proceso muy intenso de urbanización que se está dando en todos lados, ¿verdad? Y ver un poco las relaciones entre lo rural y lo urbano, el ámbito económico, pero también el ámbito cultural, y algo que tú señalaste que me parece muy relevante, la cuestión de las relaciones de poder, ¿no? Cómo conocer ese campo para precisamente buscar estos marcos sustentables, ¿no? Si a veces se habla mucho de esta cuestión de la sustentabilidad, pero si no vemos analizamos con detalle la cuestión del poder, pues podemos tener buenas intenciones, pero a lo mejor no llegamos al objetivo. Tenemos que ver esta dimensión que es muy importante. Ok, muchas gracias. Una pregunta más, por favor. Adelante. Damián. Sí, bueno, mi nombre es Edén Damián. Felicidades a toda la mesa por el gran trabajo que hicieron. Y mi pregunta va para el profesor Martínez. Es una pregunta en especial sobre el desarrollo rural, y es ¿en qué medida favorecería a México tener una legalización regulada para la investigación de la marihuana en el uso de la salud y la recreación? Y si esta podría activar el desarrollo rural del sector primario de la economía mexicana. Gracias, Damián. Ok, adelante, doctor Francisco. Muy bien. Bueno, un poco la propuesta que estamos aquí impulsando es un poco impulsar, al inducir acciones para que mejorar las potencialidades en el ámbito rural, en la agricultura familiar y demás. Creo que por ahí está la alternativa. Este asunto, yo en lo personal de las drogas y yo no soy muy convencido de esa alternativa, para serle muy franco. Sé que hay un gran debate, que hay muchas gentes que están a favor de la legalización, pero bueno, yo me imagino que pasa algo así como con que sucedió con el vino, ¿no? No bajó el consumo del vino se vende más, sigue siendo un enorme problema, y yo en general no estoy, muy de acuerdo con esas propuestas. Entiendo los argumentos que tienen los que lo están impulsando, pero definitivamente no es una opción para mejorar el desarrollo rural, en mi punto de vista. Muchas gracias, ya estamos en tiempo y vamos a cerrar este seminario. Cedo la palabra al doctor Alberto. Pues nada, agradecer, reiterar que para nosotros aquí en la Universidad del Mar es un privilegio y un honor compartir este seminario con tan destacados académicos, así que en el marco de los seminarios institucionales de la Universidad del Mar, les pido que se unan conmigo para darles las gracias con un aplauso a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Aquí vamos a entregarles sus constancias de participación y bueno, nada más desearles a ustedes buenas tardes y buen provecho. Muchísimas gracias.